Lo Claro. que tenemos hasta el momento, por recapitular un poco, es un escenario, esta exit poll, en un escenario en el que el Partido Laborista estaría superando, aunque no con mucha diferencia, los 400 escaños, 410 según esta exit poll. Por supuesto, esto lo estaréis viendo muy probablemente el día siguiente o un par de días después. Los números habrán cambiado probablemente respecto al vídeo que estáis viendo, pero en cualquier caso, si esta tendencia efectivamente se confirma, estaríamos ante un resultado, evidentemente, de una mayoría contundente del Partido Laborista, aunque no tan contundente como buena parte de las encuestas señalaban los días antes, que giraban en torno a cifras como los 440, 450, bueno, dependiendo la encuesta, ¿no? Algunas incluso muy optimistas para el Partido Laborista daban cercano a 500, no eran la mayoría en ningún caso. Vemos evidentemente una catástrofe electoral de los conservadores, que pierden más de 200 asientos en la Cámara. Es cierto que resistiendo en cierta medida, por ejemplo, Rishi Sunak pareciera que iría a conservar la banca, Liz Truss también, un muy mal resultado del Scottish National Party, con, según la exit poll, ahora mismo 10, estaría con 10 asientos, y un Farage, un Reform UK, que estaría cerca de los 13. Bueno, como digo, estos son los resultados que nos marca la exit poll. Por supuesto, insisto, si esto lo estáis viendo en YouTube, pues es probable que los números hayan cambiado, pero el resumen es, el titular que podemos dar es que se han cumplido las predicciones, un poquito en menor medida se habrían cumplido de lo que indicaban para los laboristas. Entonces, Carlos, entiendo que, como hemos comentado, siguiendo el guión y con un escenario que se abre ahora muy favorable, tú comentabas antes que asumir ahora el liderazgo del Partido Conservador no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, no es un toro Es un fácil marrón. tú hablabas de una travesía por el desierto que podrían afrontar ahora quien fuera que asuma el liderazgo del partido. Sí, frente a la apisonadora laborista, desde luego, va a ser muy difícil liderar el Partido Conservador. A partir de ahora se vienen años seguramente muy duros y además años en los que no se han cumplido las predicciones más catastrofistas, no ha habido un sorpaso seguramente de Reform, ni en votos ni en escaños, aunque en votos todavía está por ver, porque incluso podría darse el caso, pese a esa diferencia en escaños, podría darse el caso de que hubiese habido un sorpaso con este first past the post, este sistema electoral, todo puede pasar. Pero bueno, las mayores, digamos, la mayor pesadilla del Partido Conservador es que se repitiese la situación que se dio en Canadá hace unos 25 años o 30 años, cuando el que era el Partido Conservador se vio superado por otro partido que también se llamaba justamente el Partido de la Reforma y que era un partido de la derecha populista, y el Partido Conservador pasó de tener el gobierno a tener 2 escaños. Un poco también similar a lo que ocurrió en España con la UCD en el año 82, que pasaron de tener el gobierno a tener 11 escaños. Entonces, esto no ha ocurrido, pero aún así Nigel Farage a partir de ahora va a tratar de erigirse en líder de la oposición, va a tratar de atraer los votos de los conservadores y tratar de, digamos, de articular en torno a sí una mayoría social de derechas frente a un partido conservador en crisis que yo no creo que les entren ganas de despedazarse entre ellos. Pero bueno, por ejemplo, con esta situación que se había dado últimamente en la que los diputados estaban en contra del líder y trataban todo el rato de mandar cartas, y con un 15% de los diputados que mandasen cartas era suficiente para forzar una moción de censura interna, pues claro, hasta ahora eran necesarios con un 15% de los 300 y pico escaños, 380 o por ahí, que tenía el Partido Conservador, hacían falta muchos diputados. Ahora con 130 escaños hace falta muy pocos diputados para disputar el liderazgo, pero no creo que tengan ganas de eso. Tendrán ganas, en todo caso, de tratar de recuperarse electoralmente y de construir de reconstruir el partido, si no incluso para las próximas elecciones. Recordemos que las legislaturas en el Reino Unido son cada 5, no cada 4 años, pero bueno, si no puede ser para las próximas elecciones, sí quizá para la próxima década. En todo caso, el Partido Conservador sigue siendo, después del Partido Laborista, el partido con mayor anclaje, con mayor anclaje territorial, es decir, con mayor estructura, y a la vista está porque ha logrado 131 escaños frente a otros partidos que pueden haberse quedado cerca en porcentaje de votos, pero se han quedado muy lejos en escaños. No hemos hablado, por cierto, de los liberaldemócratas, y me parece importante hablar de los liberaldemócratas, porque los liberaldemócratas, ¿se les da cuántos escaños, perdón, según esta encuesta a pie de urna? Se Estarían en les da 61 en esta exit poll. 61 escaños.
es casi su mejor resultado histórico. Su mejor resultado histórico fue en el año, hablo de los liberaldemócratas, ¿de acuerdo? Que son de alguna manera herederos del Partido Liberal, que fue la segunda pata del bipartidismo junto al Partido Conservador hasta que el Partido Laborista tomó el relevo hace ahora mismo un siglo. Digamos lo que era la izquierda dinástica, pues llegó el Partido Laborista, que se convirtió en el partido de la izquierda obrera, de la fuerza sindical, y el Partido Laborista se convirtió en esa otra pata del bipartidismo en reemplazo, en sustitución de los liberales, que entraron en una profunda crisis hasta que en los años 60-70 comenzaron a recuperarse, es decir, partían de porcentajes de voto de en torno al 5%, empezaron a superar consistentemente el 15% de los votos. A finales de los años 80 se refundaron uniéndose con el Partido de los Socialdemócratas y fundaron el Partido Liberal Demócrata. El Partido Liberal Demócrata, desde la época de Thatcher hasta 2015, se mantuvo consistentemente en torno a entre un 17 y un 25% de los votos. Y su mejor resultado fue en el año 2005, es decir, cuando todavía gobernaba Blair, cuando consiguió un 25% de los votos y 62 escaños. Un 22% de los votos y 62 escaños. Estaríamos hablando ahora de 61 escaños. Pero, curiosamente, tendría la mitad de esos votos. Es decir, no tendría un 22% de los votos, sino seguramente tendría un 11% de los votos, que es exactamente lo mismo que sacó hace 5 años, sí, en 2019. Es decir, el Partido Liberal Demócrata, que había ocupado esa posición tan... es decir, de hecho, el sistema electoral británico ha forzado durante muchas décadas que exista un bipartidismo parlamentario que no era tal en la calle y que no era tal electoralmente, porque el Partido Liberal Demócrata ha ocupado durante 30, 40 años la posición clara de un tercer partido que tenía casi un 20% de los votos. Es decir, no había un bipartidismo tan claro como en Estados Unidos, pero sin embargo, en el Parlamento, precisamente porque el Partido Liberal Demócrata no estaba, tenía su porcentaje de voto distribuido uniformemente en todo el territorio y no estaba concentrado en un área, como si lo está, por ejemplo, el Partido Nacional Escocés en Escocia, pues precisamente por eso no tenía mejores resultados en escaños. Entonces, lo que ocurrió fue que en 2010 el Partido Conservador perdió la mayoría. Esto es muy complicado que ocurra en el Reino Unido y solo ha ocurrido 3 veces en la historia reciente que un partido no ha logrado una mayoría parlamentaria. Es lo que se conoce como hung parliament, parlamento colgado. El Partido Conservador se quedó a unos cuantos escaños de esa mayoría y entonces se vio obligado a pactar con los liberaldemócratas. Se conformó el primer gobierno de coalición desde la Segunda Guerra Mundial, la época de los gobiernos de concentración nacional en la historia del Reino Unido. Y 5 años después, ¿qué ocurrió? Pues lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, como ocurrió también en Alemania, cuando Merkel se juntó con los liberales, etcétera, que al final los votantes, si han estado contentos con la gestión de ese gobierno, premian al primer partido de esa coalición y se olvidan del segundo. Y los votantes en 2015 dieron la mayoría al Partido Conservador, una mayoría muy escasa para lo que suele ser costumbre en el Reino Unido, pero una mayoría al fin y al cabo, y los liberaldemócratas se desplomaron. Perdieron la mayor parte de sus escaños, que tenían en ese momento pues, unos 50 y pico, pasaron a tener unos 10 y perdieron como 7, 8, 9 puntos porcentuales de sus votos, y desde entonces se han mantenido en torno a esos 10 puntos porcentuales, un 11% de los votos. También, pues lo mismo, unos 10, 11 escaños, y sin embargo ahora, con los mismos votos, podrían pasar a tener 60 escaños. Entonces, esto es me parece interesante de ver, y bueno, y también lo que puede haber ocurrido es que en lugares donde entre los conservadores y los laboristas se disputaban un poco el escaño, pues el voto táctico de los laboristas puede haber ido a los liberaldemócratas, y esto puede haber tenido que ver también con esa bajada quizá en las encuestas en los últimos días del Partido Laborista, que se ha pasado de pronosticarle un 42% de los votos a un 38%. Uno de los grandes ganadores de la noche, evidentemente, junto al Partido Laborista. Bueno, rápidamente, a los de la raíz de Anuj, os doy la bienvenida a todos, más de 1000 personas que habéis llegado. Bienvenidos. Habéis llegado en el momento perfecto, porque estamos ahora mismo haciendo una especie de recopilación o una especie de resumen de lo que están siendo los resultados. Ahora voy a ir con una nueva pregunta para Carlos, que nos va a dar también contexto a futuro de los resultados. Pero bueno, bienvenidos a todos.
Recomendamos que sigáis, marquéis la campanita, que así os notifica cada vez que abrimos directo. Ya lo sabéis, que el domingo vamos a hacer un especial todavía más largo que este de la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Así que haremos competencia con Nanuj. Ya hay que cada cual elija con quién quiere seguir las elecciones en Francia. Pero en cualquier caso, bienvenidos a todos vosotros. Carlos, hemos hablado de los resultados, hemos hablado de ganadores, perdedores de la noche. Creo que es evidente, creo que de hecho se sabía cuáles iban a ser antes de que se abrieran incluso los colegios electorales, hace incluso días. Era interesante ver cómo el propio sistema electoral del Reino Unido abría la posibilidad a un mejoramiento del resultado, lo has comentado, de los liberaldemócratas. Y ahora te planteo qué tipo de gobierno vamos a esperar de Starmer. O sea, qué perfil tenemos como nuevo mandatario en el Reino Unido, perfil internacional, perfil interno. Sabemos que es un poco línea Tony Blairismo, o se le acusa de eso. No sé si lo ubicarías claramente ahí, por dar un poquito de contexto a quienes nos estén viendo. Sí, Starmer pertenece al establishment laborista. El Partido Laborista ha conseguido desterrar o alejar del poder a toda esa corriente de momentum que había aupado a Jeremy Corbyn al poder en 2015, 2016. Los corbynistas, bueno, Corbyn ha acabado expulsado del partido y presentándose como independiente, por lo tanto, los corbynistas y esa ala izquierda del Partido Laborista no tiene hoy ninguna fuerza, y lo que se espera de Keir Starmer en todo caso es una reedición de ese New Labour que patrocinó Tony Blair y que sirvió de inspiración a otros mandatarios socialdemócratas o socioliberales en aquella época. Véase la nueva vía, me parece que se llamó, de Zapatero en España, o el Neue Mitte de Gerhard Schröder en Alemania. Ese un New Labour que, bueno, que es favorable a la economía de mercado, que no se plantea reformas económicas demasiado amplias, pero y que prefiere centrarse en todo caso en políticas sociales de corte progresista. Eso es lo que se espera de Starmer. Por eso digamos que tiene una mayoría un tanto heterogénea la que lo ha upado al poder, y por lo tanto esa mayoría que hoy vemos tan amplia podría caerse muy rápido, desplomarse rápidamente como un castillo de naipes en el momento en que surja una alternativa que ofrezca esperanza a los británicos. Es decir, la situación económica en el Reino Unido, la situación social, la inflación, últimos años, etcétera, no es buena. Esa es la razón principal por la que los conservadores han perdido las elecciones. Y por lo tanto, si Keir Starmer no logra ofrecer un mayor bienestar material a los británicos, Farage, con esos 13 escaños que le pronostica esta encuesta a pie de urna, logra ofrecer una propuesta más atractiva a los left behind, etcétera, Starmer podría correr el riesgo de que su mayoría se disuelva rápidamente. Es decir, y además el Reino Unido es uno de los países que ya lo ha hecho. Es decir, que ya lo ha hecho en el sentido en que la opción que nadie esperaba que ocurriese, como Trump en Estados Unidos, etcétera, ocurrió. De hecho, el Brexit fue un anticipo de la victoria de Trump, y Trump, el día antes de las elecciones que ganó, gracias al colegio electoral, porque las perdió también en voto popular, de nuevo, este sistema first past the post en cuanto a los compromisarios, Trump dijo que su victoria va a ser un Brexit plus, plus, plus. Y Trump es súper amigo de Nigel Farage. Entonces, como gato. Entonces, pues efectivamente, veremos a ver qué ocurre, pero sí, o sea, es posible que si Farage logra construir una alternativa solvente y que ilusione quizá a los británicos, etcétera, pues podrían verse otra vez en brazos de esa alternativa populista. Veremos a ver también qué pasa. Es decir, hay que tener en cuenta que es cierto que la mayor parte de los británicos, cuando se les pregunta, se arrepienten del Brexit. Es cierto que buena parte de los votantes del Brexit, que se calcula estaban desproporcionadamente por encima de los 65 años, han fallecido en los últimos años. Hay que tener en cuenta también las consecuencias de la pandemia. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, pero sí,
en el Reino Unido hay un descontento generalizado por parte de amplias capas de la población, los left behind, en el norte desindustrializado, etcétera, que pueden arrojarse de nuevo en brazos de otra alternativa. Lo que había conseguido Boris Johnson en 2019 era acabar con esa Red Wall, con esa muralla roja, que eran los distritos que históricamente habían pertenecido al Partido Laborista. Se los quedó él, prometiéndoles cumplir el Brexit, porque esos eran los distritos que habían votado Brexit. Parece, claro, que el Partido Laborista los va a recuperar en esta ocasión y que la muralla azul en el sudeste de Inglaterra va a desaparecer también ante la pujanza laborista y liberal demócrata, pero habrá que ver lo que ocurre en los próximos años, porque Farage tiene una muy buena alternativa, una muy buena posibilidad de tratar de sustituir a los conservadores. Si entran en crisis, Farage podrá, desde la tribuna del Parlamento, tratar de construir un nuevo partido que alcance la hegemonía en la derecha. Y es importante, efectivamente, que Starmer cumpla sus promesas y logre mejorar el bienestar material de los británicos. Es una de las razones por las que lo han votado. Exactamente esto ya lo comentaréis el domingo, pero exactamente lo mismo que ocurre en Francia. Es decir, lo que ocurre en Francia con Le Pen es que el voto a Le Pen está muy ligado a ese descontento con la situación socioeconómica actual y quienes votan a Le Pen creen realmente que con las propuestas económicas de Le Pen pueden mejorar económicamente. Esto no ocurre con otros partidos de derecha populista, quizá como Vox en España, cuyos votantes provienen incluso de capas más altas de la sociedad. Vemos claramente que me estoy desviando, pero bueno, es verdad que estoy reflexionando, pero es verdad que, por ejemplo, en Madrid Vox tiene un porcentaje de voto razonable y en París Le Pen, sin embargo, no logra entrar. Farage no creo que haya logrado entrar muy bien en Londres, pero bueno, ahí está. Y puede realmente conseguir muy buenos resultados. Con esos 13 años puede realmente hacer muchas cosas. Y luego, respecto a lo que me preguntabas, que me he desviado sobre el perfil de Starmer internacionalmente, vamos a ver, que esto es muy interesante, qué va a hacer con respecto al acuerdo actualmente vigente con la Unión Europea, porque el acuerdo del Brexit no ha sido, parece que el asunto de Irlanda del Norte está más o menos cerrado, a la espera de lo que ocurra también con el Sinn Féin, etcétera, pero la situación con el Brexit ahora mismo, lo que ha provocado el Brexit es una escasez enorme de mano de obra en el Reino Unido que se ve imposibilitado a causa del sistema de inmigración establecido por Boris Johnson, de contratar a trabajadores europeos. Entonces, Starmer estaba hablando de tratar de llegar a un acuerdo por el que hubiese una libre movilidad de los jóvenes de 30, 35 años que pudiesen trabajar libremente en el Reino Unido, porque hoy en día es imposible. El sistema de inmigración que estableció Boris Johnson, curiosamente el Brexit se votó para tratar de frenar la inmigración de determinados sitios y ha acabado frenando la inmigración de países de la Unión Europea que en principio seguramente no suponían un problema para quienes votaron Brexit en aquel momento. Lo que ocurre es que ahora se encuentran desprovistos de camareros, de gente en la hostelería, etcétera, y el sistema de inmigración que Boris Johnson estableció es un sistema basado en el australiano, un sistema de puntos que es extremadamente estricto y que hace prácticamente imposible que alguien que cobre menos de 30.000 libras y sobre todo alguien que pretenda trabajar temporalmente logre un contrato de trabajo porque las empresas no lo pueden sponsorizar. Tú ahora mismo, lo que se hacía hasta hace unos pocos años, de ir a trabajar a Inglaterra en el McDonald's o en el Burger King, lo hacían muchos chavales de 20, 20 algo años para aprender inglés y ganarse un sueldo, eso ahora mismo no se puede hacer a no ser que trabajes en negro porque ni Burger King, ni McDonald's, ni ningún pub, ni nadie te puede contratar para un mes, para 2 meses. Esta es una situación absurda que por la que muchos británicos están contrariados. Lo que ocurre es que la Unión Europea no creo que tampoco ahora mismo se plantee ceder frente a eso, porque quiere dejar claro que, bueno, que hicisteis Brexit, os hemos dado Brexit, pero ahora pues quedáis como castigados, no vamos a cambiar esto. Entonces, veremos a ver lo que ocurre. De hecho, han llegado al extremo en el que lo que estableció Boris Johnson fue un sistema por el que, claro, para respetar los derechos de los ciudadanos europeos, todos aquellos que se encontrasen residiendo en el Reino Unido antes del Brexit o durante el periodo de transición, que recordemos duró un año, desde el 31 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, podían solicitar un permiso de trabajo y residencia
y prácticamente era muy fácil conseguirlo, se les concedía automáticamente y lo podían mantener durante 5 años. Y han tenido que prorrogarlo ahora 2 años más, también forzados por una sentencia europea, porque como que estaban obligando a probar a estos ciudadanos europeos que habían seguido residiendo en el Reino Unido para mantener ese estatus, y una sentencia europea los ha obligado a prorrogarlo 2 años más, de tal manera que pueden seguir tirando de todos esos ciudadanos que alguna vez estuvieron en el Reino Unido poco antes del Brexit y que pueden seguir trabajando, pero todos los demás no pueden ahora mismo trabajar en el Reino Unido y el problema del Reino Unido es que necesitan trabajadores y no los tienen. Entonces veremos a ver cómo Starmer trata de gestionar toda esta situación. Suponemos que para muchos Starmer va a devolver la seriedad al gobierno británico, que había quedado pues desacreditado con Boris Johnson, con Liz Truss y con Rishi Sunak. Bueno, pues seguramente trate de mantener una mejor relación con sus socios europeos